¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 15 de la carta del apóstol Pablo a Romanos. Romanos capítulo 15. El pastor Lázaro está haciendo una serie de estas. Yo solamente voy a tomar un versículo del capítulo 15. Vamos a leer el versículo 13. El sermón de hoy se titula Rebosen de esperanza. Rebosen de esperanza. Vamos a leer solamente el versículo 13 y en forma expositiva vamos a escudriñar esta palabra y que el Señor nos hable también. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo voy a leerlo ahora en la versión parafraseada, que dice que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oremos. En esta mañana, Padre Celestial, queremos glorificar tu nombre, alabarte y bendecirte por quién eres tú, Señor. Regocijarnos por la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro y por permitirnos, Señor, con amor fraternal, celebrar juntos los hermanos en armonía, entendiendo que tú estás presente en medio nuestro. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por darnos tu palabra, la cual podemos aprender escudriñando de ella para crecer en ti y poder, Señor, conocerte más como tú te has revelado en ella, Señor. Te ruego, Padre, que tu presencia haga la diferencia a cualquier otra reunión, porque tu presente nos transformas. Y tu Espíritu Santo es el que nos habla y nos convence y trae luz a nuestro entendimiento. Utiliza a tu siervo para predicar fielmente. Reprende a Satanás que quita la semilla que cae en el camino, Señor, sino que el oidor sea tierra fértil para que escuche la palabra, la reciba y la aplique, Señor. Y queremos orar especialmente por la iglesia de Jesucristo en todo el mundo en este tiempo. Amén y amén. En este texto, 2 veces en el versículo 15 se menciona la palabra esperanza. Dice primeramente que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe. Y luego aparece nuevamente para que rebosen de esperanza en el poder del Espíritu Santo. O sea, 2 veces encontramos la palabra esperanza. La primera es expresa a Dios. Esta esperanza expresa a Dios porque proviene de Dios. Y la segunda parte del versículo se manifiesta en el corazón del creyente por la fe. Por lo tanto, encontramos nosotros que hay algo que nos lleva a meditar sobre esta palabra, esperanza. ¿Qué es la esperanza en sí mismo? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Qué podríamos nosotros definir como esperanza? Pero como cristianos somos llamados, todos los verdaderos cristianos, los que hemos nacido de nuevo, somos llamados a ser personas que rebosen de esperanza, que tu copa esté rebalsando de esperanza. Y qué atractivo suena eso, ¿no? Qué atractivo suena en medio de un mundo que parece estar en una espiral descendente de oscuridad, más y más hacia abajo. Al mirar alrededor, el caos que hay, en cualquier momento vemos que son pocas las cosas que pudieran provocarnos esperanza en este mundo. ¿Sí o no? Si vemos dentro de la familia, podríamos decir, pero no es como antes. ¿Qué está pasando? Si vemos en el barrio, en el vecindario, cada vez vemos cosas que entristecen más. ¿Para qué si prendemos la televisión vamos a encontrar un bombardeo de todas las cosas que se revelan de lo que está pasando?
Miedo, corrupción, desesperación, violencias, robos. Todo eso vemos, ¿no es cierto? Pero no vemos esperanza. Esperanza no se ve. Estamos viendo en un mundo que está sumergido en la violencia y los titulares de todos los noticieros están invadiendo en este tiempo especialmente sobre la muerte por las guerras, por los atentados terroristas. Y que si nosotros empezamos a mirar nuestro país con una economía destruida, que no alcanza el dinero para nada, que los remedios se están haciendo cada vez más inalcanzables. ¿Esperanza? ¿Esperanza? Sin embargo, nosotros somos llamados a ser personas, cristianos, que nuestros corazones rebalsen de esperanza. Y esto es lo que quiero transmitir, porque en el contexto de las cartas a los romanos, ustedes saben que los romanos fueron los más sanguinarios en la historia de la humanidad. Y ser creyentes en Roma era lo más terrible que podía pasar. El mismo apóstol Pablo muere sentenciado a decapitación por el régimen romano. Y sabemos que la historia muestra de cómo los distintos emperadores, totalmente impregnados por la motivación de Satanás para ser los peores, han marcado la historia como lo más trágico de ese imperio, el imperio de Roma. Y por ende, ser creyente en Roma era totalmente un desafío. Ese capítulo 10, cuando dice que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, creyendo en tu corazón. Nosotros, desprendiéndonos de la historia, la iglesia evangélica, cuando se desprendió de la historia y no sabe qué ha pasado en su contexto, lo hemos llevado simplemente a repetir una oración para ser salvo, ¿no? Acá dice que hay que repetir, creyendo, si confesás con tu boca. Pero contexto histórico es que al César le decían curios, el Cristo, el Señor, el ungido, al César, porque eran considerados dioses. Y cuando algunos eran capturados por seguir a una secta llamada cristianos, lo tomaban y lo obligaban a que ellos nieguen a Jesús y que confiesen que el Curios, el Cristo, era el César. Por esta razón, nosotros podemos ver que los que confesaban que Jesucristo es el Señor, habiendo creído en su corazón, eran salvos, decapitados, pero salvos, porque eso era la muerte inmediatamente, pero salvos por la eternidad. Era notorio entender que así como en el circo romano jugaban divirtiéndose con la muerte de los cristianos, de las masacres que hacían con los niños, padres viendo cómo trituraban los leones las cabezas de sus hijos allí en la arena del circo romano. Y cuántas cosas más que la historia habla de lo más terrible del momento que pasó el cristianismo temprano, el cristianismo inicial, el cristianismo que estaba caminando en sus amaneceres como una iglesia que iba a ser probada por fuego. Tal es así que el apóstol Juan, el último apóstol que murió no martirizado, sino de viejo, en el sentido que fue guardado para que sea el que transmita la última y gran revelación que nosotros conocemos como Apocalipsis, ese libro que a algunos le causa miedo, terror o confusión, ese libro para los cristianos que padecían y sufrían, era la carta de más consuelo y de más esperanza y de la muestra del amor más grande de Jesucristo por su iglesia. Mire lo que hace el enfoque de una mala interpretación de verdaderamente aplicar la palabra. Por lo tanto, mis hermanos, el escenario no ha cambiado. El escenario sigue siendo el mismo y cada vez peor, porque estamos llegando al final, estamos llegando a tiempo final.
Y usted se va a dar cuenta de que todo el mundo está poniendo el ojo en Israel. Y hay una confusión dentro del mundo evangélico y que han abrazado el semitismo cristiano, en la cual lleva una gran confusión de esto. Israel, tanto como Palestina, son pueblos pecadores bajo la ira de Dios, porque fueron desechados por el Señor. El Icabod de la gloria de Dios se fue y después volvió al verdadero templo, que es la iglesia, formada entre cristianos y judíos escogidos por el Señor. Por lo tanto, mis hermanos, nuestra oración por ellos y por los palestinos y por los italianos y por los árabes y por los norteamericanos, por los tucumanos, por todo el mundo es que se arrepientan, porque esa es la orden que Dios manda, que se arrepientan y creen en el Evangelio. Porque mis hermanos, a propósito ayer me dediqué a ver, no sé cuánto tiempo estuve viendo todas las profecías del advenimiento de Cristo, ya que Dios me habló, Dios me reveló, y llorando y manifestando emociones tremendas, ¿no? Que ya está cumplidas las profecías. Y mis hermanos, el tiempo final comenzó desde que Jesús ascendió, hace 2000 años. Desde ese momento estamos en el tiempo final. Y claramente la iglesia, que es el verdadero pueblo de Dios, la nación santa, el pueblo adquirido, comprado, redimido por la sangre de Jesucristo, es la que va a ser perseguida, como lo viene siendo desde el principio de la historia del cristianismo. Y esto, mis hermanos, nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar y a dejar de jugar a la iglesia cómoda. Y empezar a entender cuál es la esperanza que nos va a sostener a nosotros. Porque puede venir un tiempo de paz y seguridad para el mundo, pero no esta paz y gozo que nos llena de esperanza que proviene de Dios, porque esto es exclusivamente para los hijos de Dios. Puede haber un tiempo de prosperidad y puede haber hasta cuántas cosas se están imaginando, la moneda única, ¿no es cierto?, que puede estar claramente direccionando a lo que va a ser el gobierno de un anticristo a nivel mundial. Pero todas estas cosas no nos tienen que agarrar desprevenidos, hermanos, porque si nosotros estamos comenzando a sentir en forma global, no todavía individual, sino global, la iglesia está padeciendo el juicio temprano de la ira de Dios en todo el mundo, pero cuando todo el mundo busque paz, va a encarar al único pueblo que es contrario a sus leyes, al único pueblo que va en contra de los principios de paz, supuestamente paz que busca el mundo. Porque paz para el mundo es que no haya más guerra, no haya más odio, no haya más discriminación, no haya más diferencia. Eso es paz. Y si tiene que haber una vida espiritual, va a ser únicamente ecuménica. Todos bajo una misma religión, todos bajo una misma templanza, bajo una misma moneda, todos bajo los mismos parámetros, pero como la iglesia de Jesucristo dice, digan lo que quieran, piensen lo que quieran, pongan leyes que quieran, pero nosotros vamos a obedecer al Señor Jesucristo. Entonces, lo que hoy es global se va a identificar a una sola nación en medio de todas las naciones para hacerle guerra. Y esta iglesia es la nación santa de Jesucristo, la iglesia que Él compró con su sangre preciosa. Y esto no está lejos, hermano. Esto no está lejos. Y la ignorancia de muchos cristianos que me entristece por falta de tener pastores y ministros que tengan temor a la palabra del Señor, hacen decir cualquier cosa que extravían al pueblo de Dios en la ignorancia. Por lo tanto, con esta introducción me pregunto, ¿de qué esperanza está hablando Pablo acá? Si nosotros vemos que en el contexto Pablo está hablando de la salvación a los gentiles,
Y está hablando del evangelio de los gentiles, que es las buenas noticias para los que sufren siendo gentiles, que es justamente Jesucristo el Señor. Por lo tanto, yo quiero resaltar que la persecución contra la iglesia está creciendo en todo el mundo y la violencia hacia los cristianos va a aumentar cada vez más hasta el fin. Escatológicamente algunos tienen un pensamiento de que nosotros no vamos a pasar ninguna tribulación porque el arrebatamiento nos lleva antes. Nosotros creemos por convicción, conforme a las Escrituras, que no va a haber un arrebatamiento antes, sino que la iglesia va a pasar la gran tribulación, porque es a causa de los escogidos que la tribulación se corta. Y la iglesia va a ser arrebatada el día final, a la trompeta final. No va a haber una trompeta de después 7 años de la trompeta. Va a haber una trompeta final para recibir solamente al Señor en el aire, para descender y esperar justamente la gloria en la cual nosotros seremos llevados por Él. Por lo tanto, mis hermanos, déjenme decirles que la violencia va a aumentar porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y está enfurecido. Así que la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo y el arma más poderosa en la cual debemos nosotros empezar a usarla cuanto antes posible, que se llama el Evangelio, porque ahí está el poder de Dios para la salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Así que en medio de un mundo que es un caos, corrupción, tinieblas, que cada vez va peor, y que si alguien quiere pasar de lo peor a lo mejor va a tener que negociar con un sistema mundo caído. ¿Dónde encontramos esta esperanza desbordante? Comienza primero, el Dios de la esperanza. Punto 1, la esperanza viene y proviene de Dios. De ningún otro lugar va a encontrar esperanza. Y usted como creyente ya debería saberlo. ¿Por qué? Porque la esperanza proviene de Dios, porque claramente Dios así lo expresó a través de toda la historia desde la creación del mundo, justamente para este propósito, para que seamos llenos de esperanza. Cuando alguien compra un terreno y quiere edificar una casa, tiene el terreno pelado y algún día se para sobre el terreno y se empieza a imaginar cómo va a ser su casa. Y luego le dice al arquitecto cómo quiere su casa y el arquitecto diseña un plano espectacular de su casa y le muestra y usted se imagina con los detalles. Pero luego cuando empiezan los obreros a trabajar en ese proyecto, la casa va empezando a tomar forma, pero cuando le entregan la llave y le dice, entre a su casa, está terminada, usted lo que vio o se imaginó y luego vio en los planos y luego en el proceso de construcción, entra a su casa y se siente feliz por tener su casa como lo deseaba. Pues mis hermanos, el mayor diseñador del gozo y de la esperanza es Dios. Por eso nos predestinó para su gloria. Él destinó nuestro final en Él, en su gloria. Todo lo que está de acá hasta acá está planificado por Dios, diseñado por Dios, perfectamente y sin ningún detalle. Pero ¿qué es lo que a mí me va a llenar de esperanza en un mundo caótico, en un mundo de dolor? No está en ver mis logros. No está en ver mi prosperidad económica, no está en las satisfacciones de los avances que puedan tener mis hijos o mi familia o mi economía, o no está en volver a tener una salud pujante de un joven o de un adolescente. No, vamos a encontrar esta esperanza en las Escrituras. Gracias por ese entusiasmo. ¿Sabe que usted tiene en la mano lo que le va a llenar de esperanza? Porque dice el versículo 4 del capítulo 15, porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué fueron escritas? ¿Para qué dice? Dígalo fuerte, ¿para qué? Para nuestra
enseñanza se escribieron. O sea, ¿de dónde va a aprender todas estas cosas? De las cosas que fueron escritas en la palabra de Dios. Para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? A fin de que por la paciencia y la consolación de ¿qué cosa? De las Escrituras tengamos esperanza. Si usted conoce cristiano desesperanzado es porque la Biblia está llena de telaraña. Y punto. Y se acabó las excusas. No hay nada más para agregarle. Podría terminar ya mismo el mensaje acá. Porque no hay lugar para la desesperanza para un verdadero hijo de Dios. Y menos cuando ve una cruz vacía. No hay lugar para la desesperanza. Podemos pasar momentos de angustia, podemos pasar momentos de dolor, podemos llorar, podemos clamar a Dios, podemos estar atribulados, claro que sí lo dice la palabra, pero lo que nunca un cristiano va a perder es la esperanza, porque el Dios a quien nosotros hemos creído, el Dios que nos salvó, Él es el Dios de la esperanza. Por eso, mis amados hermanos, es importante ver que las Escrituras anticipan el resultado favorable de todas las cosas que Dios ha hecho desde la creación e incluso anunciándonos lo que va a pasar cuando Él vuelva. Absolutamente nadie hace eso, solamente Dios. ¿Por qué? Porque en las Escrituras Él se presenta así. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Nada hay fuera de Él. En Él está todo. Y por Él lo tenemos todo. Número 1, la esperanza proviene de Él. Número 2, su esperanza, esa esperanza que viene de Él, nos llena de gozo y de paz. Amén. Estos versículos nos hablan de un Dios de esperanza que quiere llenarnos permanentemente con su presencia a través de su poder para que podamos experimentar el gozo y la paz en plena confianza en Él, porque el mundo no te la va a dar. ¿A qué le llama el mundo gozo? ¿Al placer sexual o a la risa que enloquece? Y la risa es un llanto disfrazado para este mundo. Es un aturdimiento. ¿A qué le llama paz a este mundo? Al que no haya problemas. Solamente que no haya problemas. Pero Jesús dijo, la paz que yo les doy no es como la del mundo le da. O sea que es una paz totalmente diferente. Porque la verdadera paz la tiene aquel que se encontró con Jesucristo. La verdadera paz la experimenta aquel cuando en medio de los conflictos sabe que hay un Dios que está en control de todas las cosas. Por eso, mis hermanos, un cristiano que debe estar rebosando de paz es capaz de recibir las peores noticias, desgarrando su corazón de dolor, pero siempre en el eje de la soberanía de Dios, de que Él me tiene en paz, sabiendo que si lo permitió, Él se va a glorificar y yo voy a terminar siendo bendecido. Porque ¿qué hace un cristiano con un diagnóstico adverso del médico? ¿Cómo actúa? ¿Cómo hace un cristiano para vivir en una crisis económica? ¿Como la que está o como la que viene? Y yo sé, mis hermanos, que podemos decir, bueno, vamos a citar el Salmo que dice, no he visto justo desamparado uno de su descendencia que bendiga pan. Pero ¿saben que hay cristianos que ya tienen hambre? ¿La Biblia miente? No, mis hermanos. Sino que hay que entrar en el espíritu de la palabra para que podamos comprender que lo que no tenemos aquí es temporal y no es comparado a la bendición eterna de todo lo pleno que tendremos con Él cuando estemos en gloria. Porque nosotros reclamamos por la palabra cielo aquí, ahora. No me quiero enfermar,
no quiero tener problemas, quiero tener mi heladera llena, quiero ser feliz, quiero disfrutar, quiero sentir placer. Queremos el cielo acá en la tierra, pero un cielo sin Dios, porque lo quiero para mí, para disfrutarlo yo. Yo quiero ser el Dios que disfruta de mi cielito. Cuando mis hermanos, las Escrituras nos dice el apóstol Pedro que si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, seguir a Cristo, debemos armarnos con la misma paciencia y soportar los mismos sufrimientos de Cristo. Porque yo prefiero padecer en este mundo, pero gozarme eternamente en la gloria, que gozar de los deleites temporales del pecado. Como dice Hebreos, que Moisés se negó. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón como cosa de que aferrarse. Él despojó las riquezas. Él prefirió el maltrato con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La paz y el gozo que nos da el Señor a través de su palabra y por medio del Evangelio, que son buenas noticias para nosotros, es saber que aunque me estoy enfermando, aunque me estoy muriendo de a poco, mi sonrisa no se va a terminar porque hay un cuerpo glorificado que me va a dar el Señor para estar eternamente con Él para siempre. Esperanza. Así como que uno puede decir, yo no voy ni de vacaciones ni a Bellavista, hermano. No tengo un tiempo para parar. No puedo conocer el mundo, no puedo ir a ningún lado. Está bien, hermano. Esta tierra no va a ser destruida y aniquilada para siempre, sino que va a ser transformada en gloria para que nosotros, glorificados por el Señor, sea nuestro lugar para habitar. Y toda la tierra en su plenitud nos ha sido dada por herencia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, hay esperanza. Yo tengo esperanza. Y si no tiene para comer hoy, es lo más difícil que uno puede pasar, y como iglesia debemos suplir las necesidades de los hermanos todo el tiempo para que nada nos falte. Principio de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Nada, no había necesitados porque todos daban de lo suyo para que todos lo que necesitaban tengan. Pero a veces no alcanza. A veces no puede suplir todas las necesidades. ¿Saben por qué están estos tipos de padecimiento acá? Para que añoremos, para que deseemos, para que esperemos, para que cada día no sea un pesar, sino un día menos. Un día que diga, wow, Señor, ya viene ese día. Viene ese día. Para que lo que no tenemos aquí, sabemos que hemos acumulado en Cristo y por Cristo tesoros en los cielos. Porque no hay méritos nuestros. Todo tesoro que tenemos en los cielos es mérito de Cristo. Él lo ha logrado. Por lo tanto, mis hermanos, la paz y el gozo que tenemos proviene del Evangelio, al saber primeramente que tus pecados han sido perdonados, que tú no eres ya condenado, sino que fuiste justificado por la fe, que tú eres entrañablemente amado por el Padre porque estamos en el Hijo, su amado, y hemos sido amados, y nada nos va a separar, y nada nos va a quitar de su presencia. Por lo tanto, mis hermanos, esta leve tribulación momentánea no los debe sorprender como si alguna cosa extraña le estuviera aconteciendo, sino deben gozarse, dice Pedro, porque están participando de los mismos padecimientos de todos los hermanos en el mundo entero, porque el mismísimo Dios de paz, el Dios de gloria, Él mismo lo santifica, Él mismo lo perfecciona, Él mismo hará la obra de perfeccionar en gloria para que nosotros podamos gozarnos con Él. Esa es esperanza, hermano. Así que la primera palabra es de esperanza que encontramos en el versículo 15, expresa a Dios. Él es la fuente. Él quiere llenarte de gozo y de paz. ¿Sabes por qué?
porque Cristo es el fruto del Espíritu que habita en ti. Y el gozo no es algo que tiene que hacer un control mental o, como decía la otra vez, echarle un mantra por allí o hacer una... No. El gozo no viene de afuera. La paz no viene de afuera. La templanza, la mansedumbre, la fe no viene de afuera. Cristo está en mí. El que tiene a Cristo está ¿cómo? Completo. De tu interior correrá el río de vida. Fluirá. Tu paz y tu gozo no va a venir de elementos externos que te motiven a tener paz o tener gozo. Porque puedes tener el mismo gozo que Pablo y Silas estaban en lo más profundo y golpeado en una cárcel y ellos sin embargo alababan y adoraban a Dios mientras oraban. Mis hermanos, es alentador poder tener las Escrituras para ver que el Dios que hizo proezas es el mismo Dios que hoy es tu Padre y te ama. Amén. Pero dice el versículo 13, para que os llene de todo gozo y paz en el creer, o sea, por la fe o en la fe. El creer por la fe es el único medio para obtenerla. La fe que proviene del Señor. Menciona que la esperanza es algo que proviene de nuestra fe. ¿En quién? En Cristo Jesús y en su obra. Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe que inunda nuestra razón y la convence, que nos da a nosotros el conocimiento a través de la palabra, porque nuestra razón va a creer por la fe cuando el conocimiento de la palabra nos ha convencido. Por eso es que es fe. Y por supuesto que el desenlace de esa fe es la confianza. A ti me entrego, Señor. Yo me entrego a ti en tus manos. La fe para creer que aunque calienten 7 veces el horno, no me va a dañar el fuego. La fe que a mí me hace entrar confiadamente a una fosa de leones y nadie me va a comer. Voy a estar intacto. La fe en pararme frente al mar y decir, hoy Dios se va a glorificar abriendo el mar en 2. Sabemos que son casos únicos e irrepetibles porque Dios lo quiso hacer para que esté escrito para la enseñanza nuestra. Fueron escritas para que entonces, por medio de las cosas que están escritas, traiga en nosotros esta escritura esperanza. No esperanza en Daniel, no esperanza en Sadrach, Mesach y Abednego que salieron del horno, no esperanza en Moisés, no esperanza en Pedro que caminó en las aguas, no esperanza en David, no esperanza en cuantos menciona. La esperanza es en el único que hace todas las cosas desde el principio hasta el final, en el Dios Todopoderoso, en el Dios Padre, en el Dios Hijo, en el Dios Espíritu Santo, nuestro Señor. Él es el que está contigo en cada momento. Él es el que está contigo cuando nadie está. Él es el que está contigo cuando estás lleno de una multitud de gente que te oprime, pero sin embargo hay poder que sale del Señor cuando tocas el borde de su manto con fe. Por más que estés lleno de personas, que una multitud te apriete, Él es el mismo que está a tu lado por más que estés colgado en la cruz y te dirá, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él es el mismo que resucitado te va a decir, ¿por qué lloras? Yo estoy vivo. Es Jesucristo. Y eso es el Evangelio. La fe que te lleva a vivir el gozo y la paz en medio de la tribulación es el Evangelio. La palabra del Señor. Porque cuando tú la leas, lee para informarte. Pero cuando tú la apliques, aplícala para formarte. Y deja que el Señor comience a calentar tu corazón. Porque tu corazón enfriado es por la falta de la palabra, ¿sabías? No hay forma de calentar el corazón. La única forma es la palabra. ¿Se acuerdan los 2 de Emaús? Que iban tristes, desesperanzados.
desilusionados. Pensábamos que iba a ser un grande y a todo esto ya hace 3 días que está muerto. ¿Y qué hizo Jesús? Comenzó desde Moisés y luego por los salmos y luego por los profetas y le anunciaba todo lo que las escrituras de él decían. Y cuando sus ojos fueron abiertos, ¿qué pasó? No lo encontraron, pero ¿qué decía? No ardía nuestros corazones cuando él nos hablaba las palabras. ¿Alguna vez se quemó el dedo con un fósforo? Una pequeña chispa, ¿no? Y quema, ¿no? Arde. Y con un poco más de fuego, con una hornalla. Y cuando había un poco más de fuego, el nivel del fuego aumenta la cantidad de impacto que causa en la persona. Mis hermanos, ¿saben cómo hizo arder Jesús el corazón de estos dos decepcionados, deprimidos, desesperanzados? Con mucha palabra. Por Moisés, Pentateuco, por los salmos, por los profetas. Wow, ¿se imagina lo que habrá sido esa charla? No era un Uber, ¿no? Que te lleva así. Había que caminar de Jerusalén en descenso hacia Emaús. Y mientras caminaban, Jesús le dice, ¿por qué es tan triste? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Que eres forastero que no sabe lo que está pasando? Y cuando Jesús empezó a hablarle, sus corazones que estaban entristecidos, decepcionados, desesperanzados, ellos empezaron a sentir algo que no habían sentido, un fuego interior. El mismo fuego que sintió Jeremías cuando él dijo, no voy a volver a hablar más de tu palabra, pero había dentro mío un fuego que me consumía y no podía. Hermanos míos, la esperanza viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque ahí está la fe que nos conduce a vivir esta realidad. Es la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos habla de Cristo profetizado que iba a venir. La palabra de Dios nos habla del reinado de Cristo como Rey que se iba a manifestar. La palabra nos habla del día que Jesús vino y se encarnó. La palabra nos enseña de cómo vivió Jesús esos 33 años. Jesús fue maravilloso. La palabra de Dios nos enseña cómo Jesús soportó todas las tentaciones y no pudo vencer Satanás con ni una de ellas. La palabra de Dios nos enseña cómo Jesús encaró la muerte en la cruz del Calvario con un rostro triunfante, sabiendo lo que iba a suceder. La palabra del Señor nos enseña que Él al tercer día resucitó y que nos encomendó a la iglesia la misión de llevar a todo el mundo hasta lo último de la tierra el Evangelio de Jesucristo. Y Él dijo, voy a volver por ustedes. Si no hay esperanza allí, hermanos, ¿en qué va a encontrar la esperanza? ¿En qué va a encontrar la esperanza? La fe en Dios nos da la esperanza porque nos recuerda que Él, absolutamente Él, tiene el control de todas las cosas y todas las cosas obran para bien. Cuando ponemos nuestra fe en Dios y confiamos en Él, podemos estar seguros de que Él suplirá todas nuestras necesidades y nos guiará por el camino recto. ¿Cuál es el propósito de la esperanza? La segunda palabra, esperanza. Para que abundéis o para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es la esperanza que debe abundar en nosotros? Ya somos salvos. La fe nos ha llevado a creer en Jesucristo y en su obra. Ahora, ¿cuál es la esperanza que se tiene que manifestar? ¿Cuál es la esperanza que debe manifestarse en mí ante el caos, ante la oscuridad, ante la depravación, el pecado, ante el avance permanente de las mentiras de Satanás, que aún hasta los propios escogidos están siendo golpeados para ser puestos en engaño? Pues la esperanza de la Escritura es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión final con Él para siempre.
¿Está preparado usted, hermano? ¿Se está preparando? Porque el día vendrá como un ladrón en la noche, a la hora que nadie lo espera, a la hora que nadie se lo imagina. Así vendrá el Señor como un ladrón en la noche. ¿Por qué las Escrituras nos hablan de esta esperanza? Porque Él nos dio la esperanza más grande que podemos tener y la expresó aquí en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Cuando Jesús por su propia boca dice: no se turbe vuestro corazón, no entres en la desesperación, no caigas en la desesperanza, no caigas en la depresión, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y dijo Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues, aleluya, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué dice nuestro Salvador? Nuestro Rey, nuestro Mesías, que dijo: volveré, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, bendito sea el Señor, vosotros también estéis. Esa es la esperanza más grande. Esa es mi esperanza. ¿Es la tuya? ¿O en qué pones tu esperanza? ¿En un político? ¿En dólares saliéndote de tu bolsillo? ¿En una salud rebosante como los 9 leprosos que se fueron sanos al infierno? ¿En quién pones la esperanza? Pues la palabra de Dios es una bonita historia de amor y que está a punto de concluir con que nuestro amado esposo viene por nosotros a buscar. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Amén. Medítelo, hermano, medítelo. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, hace una mención más desarrollada, más profunda en cuanto a la esperanza de la segunda venida de Cristo. 1 Tesalonicenses 4, y vamos a leer del 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que, ¿qué dice? Que no tienen esperanza. No tienen esperanza. Y está hablando de nuestros amados seres queridos que están con Él. Pero yo tengo esperanza de dónde están mis seres queridos. Entonces mi tristeza es transformada en esperanza. Esperanza es: espero pronto que llegue el día. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo que decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Cristo viene, hermanos. Esa es la esperanza más grande. Esa es la esperanza más preciosa. En la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2,
conecta esta manifestación de la esperanza de la segunda vez de Cristo con la advertencia del tiempo final. Y dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Lo ven la persecución? ¿Ven la guerra? Contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Por tanto, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Este espíritu de iniquidad se está manifestando. Ahora, tampoco va a haber un tercer templo, un cuarto templo. No sé si tercero o cuarto, no creo que cuarto templo le dicen, en Jerusalén. No va a haber porque el Icabod de Dios ya no está en piedras. No va a haber porque ya no hay más sacrificio después de Cristo. No existe más. No va a haber porque los sacerdotes, verdaderos sacerdotes, son los redimidos por la sangre de Jesús. Hechos reyes y sacerdotes somos nosotros, la iglesia. No va a haber. Y si lo hay, o la intención de construir, es porque el padre de la mentira está haciendo esto. El cristiano no debe caer en ese engaño. Porque nosotros somos el templo de Dios. Y la gloria de Dios llena el templo. Su gloria en nosotros. ¿Se da cuenta, hermano? Así que, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es caminar conforme a la palabra de Dios sin moverme ni a derecha ni a izquierda. Creyendo y meditando en lo que en ella dice. Hermanos, la desesperación, la violencia, la tribulación no tiene que sacarte de plano para ver qué cosa puedo hacer, sino esperar claramente el cumplimiento de cada cosa que el Señor dijo que va a pasar. Por eso es que termina el versículo 13 del capítulo 15 de Romanos, que esta esperanza que va a rebosar en nosotros y va a desbordar en nosotros, tiene un motor, tiene un power, tiene el poder que se manifiesta, el que sostiene esta esperanza, el que mantiene la llama ardiente, es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Esta es como una oración que Pablo está concluyendo en este texto, en la cual nos muestra a nosotros claramente que el poder del Espíritu Santo es el que nos sostiene hasta el final. El poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos, el poder que nos regeneró, el poder que nos sustenta, el poder que nos sostiene, el poder que nos preserva, es Dios con nosotros. Y aunque nosotros tal vez no lo tenemos ni en cuenta, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Él es Dios. Así que nuestras bocas podrían expresar una oración que diga: amado Dios, te reconocemos como el origen de nuestra esperanza. Yo te reconozco como el origen de nuestra esperanza. Cuando la vida duele, cuando la vida aprieta, cuando la vida sufre, ayúdanos a mantener nuestros pensamientos fijos en la verdad de tu palabra, porque allí tú te expresaste para mi bien. Recuérdanos que vives en nosotros todo el tiempo, porque el poder de tu Espíritu Santo es el que se manifiesta. Y llénanos cada día más hasta rebosar nuestros corazones de esperanza, para que tu gloria sea vista por los que no tienen esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos, hermano. Mi esperanza está en Jesús. Amén.
Cierra tus ojos allí donde estás, ora personalmente, medita la palabra. Deja que sea el Espíritu Santo, con su poder, el que obra en ti. Te ruego, hermano, que en este día puedas disipar todo tipo de influencias desastrosas que provienen del mundo. Porque Jesús oró por nosotros y dijo: Padre, no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal, porque ellos están en el mundo, pero no son de este mundo. Porque, Señor, yo quiero pedirte algo, le dijo Jesús. Aquellos que me has dado, quiero que estén conmigo, para que vean mi gloria. ¿Saben, hermanos? Lo más precioso de esta esperanza es que no hay méritos en nosotros para alcanzarla. Es un regalo, es una dádiva, es una gracia infinita. Es la gracia del Señor. Y te invito a que puedas hacer arder tu corazón de a poquito, cada día, leyendo la palabra. Porque recuerda, todo lo que está escrito ha sido escrito para ti. Todo lo que está escrito ha sido escrito para darte esperanza. Así como uno va a un chequeo médico y espera con ansia el diagnóstico final. ¿Qué dirán los resultados de mi análisis? Y no ve la hora que me llegue el resultado del análisis, porque tengo esperanza de haber sido sanado y que me diga: ya estás libre de esa enfermedad. Entonces yo espero con ansia. O como el padre esperaba al pródigo que llegue a su casa. ¿Cuántos de nosotros, padres cristianos, esperamos a algún hijo nuestro que vuelva al Señor? O a tu esposo o a tu esposa esperas que vuelva al Señor. Como iglesia local, ¿cuánto no esperamos que hermanos que están perdidos y que están viviendo perdidamente no vuelvan al Señor? ¿Cómo voy a esperar eso si yo no tengo esperanza en Cristo? ¿Cómo no vas a tener esperanza en tu matrimonio restaurado? ¿Cómo no vas a tener esperanza de las cosas que hoy la estás viendo mal si no tienes esperanza en Cristo, que es la mayor? Así que te animo a que conectes tu fe por la palabra, es la más grande de toda esperanza, y que cada mañana que te despiertes tu corazón empiece a galopar como un caballo de alegría, diciendo: Señor, puede ser hoy el día en que tú vengas de nuevo. Ven, mi Señor. Ven, mi amado Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Decile con tus propias palabras: Señor, te amo, te espero, Señor, ven pronto. Nada se compara a estar contigo. He de enjugar todas lágrimas de nuestros ojos. Ya no habrá más enfermedad, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá muerte, no habrá oscuridad. Él lo llena todo y en todos. Por eso en el día de hoy, hermanos, el día del Señor, te invito a que medites en la esperanza que Él te está dando y te está diciendo: renueva tu esperanza en Cristo Jesús, renuévala en Cristo Jesús. Vamos, desecha todo pensamiento malvado que Satanás sembró todo este tiempo y empieza a llenarte de la esperanza que su palabra te dice, y vivirás con gozo y paz manifestado en tu corazón, aunque las cosas estén cada vez peor. Yo lo creo, claro que lo creo. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, mi Rey. Te alabamos a ti, Señor. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Qué hermosa es tu presencia, mi Rey. Gracias por volver nuestros corazones a ti.
Gracias por volver nuestra mirada hacia ti, Señor. Gracias por refrescar el Evangelio en nuestra alma, Señor. Qué belleza, qué tesoro, qué magnífico. Eres digno de alabanza, mi Dios. Eres digno de la gloria. Gracias porque no me desechaste. Gracias porque me amas incondicionalmente. Gracias porque en ti, Señor, puedo poner mi esperanza, mi fe, mi seguridad. Te alabamos, Señor. Te alabamos, mi Rey. Te alabamos, Señor. Bendito Señor.